Bien, estamos ya de vuelta en edición nocturna. Como le decía al final del segmento anterior, las relaciones entre la República Dominicana y Haití han sido muy tensas a lo largo de nuestra historia. Todos sabemos que nosotros nos independizamos o nos separamos de Haití y el movimiento de separatistas fue lo que dio lugar a la fundación de la República Dominicana en 1844. Luego tuvimos otro conflicto muy serio a mediados de 1937, cuando durante la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, en un intento porque el régimen llamó entonces dominicanización de la frontera, asesinó prácticamente a sangre fría a miles de haitianos. Con relación a ese hecho muy lamentable y que es un estigma en la historia de la República Dominicana, sin lugar a dudas, hay muchas cifras. Gente habla de 15.000, otros de 17.000. Pero en realidad, según otras cifras mucho más conservadoras y aparentemente más cercanas a la realidad, fueron entre 3.000 y 5.000. Pero de todas maneras, 3.000 o 5.000 es una cifra considerable. Son muchas vidas. Y tomando en cuenta que en el atentado del 9/11 en Nueva York solo murieron 3.500 personas, ¿no? Y fueron la destrucción de las dos torres más grandes que existían en los Estados Unidos. Bueno, y yo quiero seguir contando, porque es muy importante para entender el vínculo existente entre los dos países. Cuando Duvalier ocupó e invadió la embajada dominicana, creyendo que el teniente Benoit se había refugiado con el apoyo de la delegación dominicana de entonces, la misión dominicana, en la embajada, se produjo una crisis terrible. El profesor Juan Bosch habló por televisión, fue a la radio, acusó al gobierno de Haití de todo lo que se puede acusar, dijo que el gobierno dominicano iba a defender eso con toda la dignidad que se hacía necesario hacerlo. La frontera dominicana fue militarizada y estuvimos a un tris de tener un conflicto bélico con el gobierno haitiano. Afortunadamente intervino la OEA, y la OEA, el pleito se llevó a los salones de la Unión Panamericana en Washington y afortunadamente no pasó de ahí. Pero las relaciones quedaron muy fracturadas. ¿Se puede decir que ese fue el momento más difícil entre los dos países después de la independencia? Sí, exactamente, pero después hubo, días antes del golpe de Estado, porque las relaciones siguieron muy tensas, ¿no? Y a pesar de que, bueno, Bosch llamó a su embajador y Bapadoc llamó a su embajador y las relaciones quedaron suspendidas. Pero 2 o 3 días antes del golpe de Estado, alrededor del 22 o el 23 de septiembre, hubo yo diría, hubo una escaramuza militar en la frontera y algunos del otro lado de la frontera, y algunos tiros se sintieron o cayeron al territorio dominicano. Bosch fue mal informado en el sentido de que había habido una intervención del ejército haitiano o de grupos del ejército haitiano o de paramilitares haitianos en el territorio dominicano y convocó a sus jefes militares y ordenó incluso que se bombardeara el Palacio Presidencial de Haití. Los militares calmaron a Bosch, que estaba muy alterado, y lograron calmarlo al punto de que se formó una comisión de altos militares que fue a la frontera y averiguó y le rindió un informe al presidente Bosch, diciéndole que las informaciones que él tenía no se basaban en la realidad, y eso calmó la situación y evitó nuevamente que los dos países entraran en un conflicto armado, ¿no? Pero incluso ese incidente, antes de nombrarse la comisión que fue a investigar lo que estaba pasando en la frontera, agrió hasta el extremo más grave las relaciones que allí existían, las malas relaciones que allí existían entre el profesor Juan Bosch y la cúpula militar de la República Dominicana. E incluso Bosch se incomodó cuando estaba intercambiando con los jefes militares y el general de la aviación militar dominicana, el general Miguel Atila Luna, que así se llamaba, Aviación Militar Dominicana, luego cambió el nombre de Fuerza Aérea Dominicana, pero se llamaba Aviación Militar Dominicana, le dijo a Bosch que él no estaba diciendo la verdad, y entonces Bosch le dijo, usted me está diciendo mentiroso, y le digo yo, y él le respondió
del mismo tono y con la misma energía. Yo lo que le estoy diciendo es que usted ha sido mal informado y ese nivel de rispidez llegó a prevalecer en esa conversación. El hecho fue que 2 días después, por otra circunstancia en la que Bosch intentó cancelar a un alto militar de la Fuerza Aérea, al coronel Elías Wessing, que a la sazón era jefe del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEFA, que era la dotación militar más poderosa en tanques y en artillería y todo eso, de todo el ejército dominicano, incluyendo la Marina, el ejército, la policía y todo eso. Eso ya prácticamente condenó a Juan Bosch y fue... los militares incluso esa noche trataron de disuadirlo, que no cancelara a Wessing, y él insistió y ahí terminó todo. Ahí fue que se le dio punto final al gobierno de 7 meses. Y las investigaciones que se han hecho, y yo hice investigación de muchos meses para el libro El Golpe de Estado, pude demostrar que esa noche precisamente no estaba fraguado el golpe, no había planes para tumbar a Juan Bosch ese día. Yo no quiero decir con eso que no existiera ya la intención de hacerlo, pero para esa noche no estaba planificado el golpe. Y el golpe se dio de la manera más incruenta. A Bosch le dijeron, bueno, presidente, porque entonces él intentó llamar al Congreso para presentar renuncia y había escrito, y él había dicho, si yo no puedo cancelar a un oficial, un coronel de la Fuerza Aérea, yo no tengo autoridad para gobernar el país. Y escribió una carta a mano, a puño y letra, anunciando, renunciando su renuncia. Y Fabio Herrera Cabral, que era entonces el viceministro de la Presidencia de la República, trató de convencerlo y disuadirlo, diciéndole que él no podía renunciar de esa manera, sino que tenía que renunciar ante el Congreso, donde él se había juramentado. Entonces él dijo que, en presencia de todos los militares, él dijo que había que convocar el Congreso y los militares se asustaron y dijeron, bueno, señor, ya usted no es presidente. Así de sencillo. Así fue que se dieron las cosas. Pero la situación que se originó en Haití y el agravamiento de la crisis con Haití debilitó tanto a Juan Bosch que prácticamente aceleró el proceso de su derrocamiento. Bueno, después no se han repetido, no sé, tú me corregirás, episodios similares, pero el ambiente de tensión siempre ha prevalecido, se ha mantenido. O sea, ha prevalecido. Y eso yo creo es parte de la historia, de lo que todos nosotros hemos vivido y sobre todo con la amenaza latente de esos flujos migratorios, como tú dices, que ahora en este momento es uno de los temores, una de las preocupaciones. Temores, claro. Fíjate, el problema es que mucha gente piensa que a los dominicanos se nos acusa de racistas en la comunidad internacional. Y yo no dudo que haya muchos racistas en la República Dominicana, y lo hay en todo el mundo. Pero cuando hablamos de racismo tenemos que hablar que el racismo no es una cosa solamente del blanco hacia el negro, que el racismo es una discriminación de un color o de una raza en particular. Se ha dado, los hindúes, por ejemplo, discriminan las castas inferiores de la sociedad hindú y son hindúes contra hindú. Y así, si un chino no quiere saber de un blanco, está actuando como racista. Si un blanco no quiere saber de un negro, está actuando como racista, digo yo. Pero yo no creo que, a pesar de que haya muchas actitudes individuales de racismo y de discriminación, yo no creo que en el país se pueda decir que somos un país racista y que discriminamos a los haitianos por el hecho de ser haitianos o de ser negros, porque la población dominicana es mayoritariamente negra o mulata, ¿no? Los blancos son una minoría. Yo lo que creo que la base, la sustancia real del problema que tenemos nosotros con Haití nada tiene que ver con que sean haitianos, ni con que sean negros, ni con que sean inferiores, porque nadie es inferior a nadie. Es pura y simplemente porque la inmigración masiva y creciente ilegal de haitianos ya supera la capacidad de la sociedad dominicana, y yo no digo ya solo del gobierno, para absorberla. Entonces es necesario ponerle freno a eso. Y yo creo que las medidas que tienen, porque ya se está produciendo desde hace mucho tiempo un desplazamiento de mano de obra dominicana. La cultura dominicana se están dando escenas en las calles y cosas que no son comunes para los dominicanos. Gran parte del presupuesto nacional para la salud pública se dedica a las parturientas haitianas y ahora
dice el Caribe en una entrevista con el representante de Francia aquí, que Francia y la Unión Europea han intentado construir hospitales en Haití para que las parturientas haitianas no tengan que venir a la República Dominicana a alumbrar y a darle nacimiento a sus hijos. Y que el gobierno haitiano no se ha mostrado interesado en eso. De manera pues que yo creo que las medidas que se han tomado, debemos aprovechar esta situación tan difícil para Haití, tan peligrosa y tan, diría yo, tan infeliz para una población con tantas necesidades como el haitiano, para tomar todas las medidas que sean necesarias para cercenar de cuajo el tema de la inmigración descontrolada hacia esta parte de la isla, es decir, la inmigración masiva, creciente e ilegal de haitianos hacia la República Dominicana, por una sola sencilla razón, y es que ya no podemos no solamente controlarla en la frontera, sino ya no hay espacio para esa inmigración. Porque en los oficios en que se utilizaban en un principio, bajo el pretexto que los dominicanos no hacían ese tipo de trabajo, ya no son tan necesarios porque la industria azucarera, el mito de la industria azucarera, lo que ya necesita son 10.000 o 11.000 braceros haitianos, porque hay un proceso de mecanización muy grande y efectivo y moderno. De manera pues que este es un momento excepcional para adoptar cuantas medidas sean necesarias para ponerle freno al problema principal que tenemos nosotros con nuestro vecino, que es la inmigración ilegal hacia esta parte de la frontera. Que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo con los planes de regularización que ha tenido su impacto, pero todavía la situación se mantiene a niveles preocupantes, la situación porque se da la documentación, pero realmente no existen esos controles como debería, que son los controles que nosotros como inmigrantes tenemos que vencer o tenemos que recibir cuando vamos a otros países. Así es. Bueno, esperamos que mañana podamos hablar del tema de la situación que está padeciendo el pueblo haitiano en otros términos, ¿no? Ojalá en el día de hoy la paz retorne totalmente a ese país sin que ello signifique que necesariamente las autoridades dominicanas deban levantar las medidas de prevención que han adoptado a lo largo de la frontera. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros aquí en Edición Nocturna.